Hola, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a trabajar un ejercicio de derivadas y en este caso nos piden determinar la quinta derivada de esta función. Para ello me voy a basar yo del teorema del producto de una derivada. Y si nosotros vemos acá, aquí tenemos dos funciones que se están multiplicando. Una función que sería x y otra función que sería e a la x, a las cuales podemos llamar g, le vamos a llamar a esta y h a esta. Entonces nuestra primera derivada quedaría, según el teorema del producto, la primer función derivada por la segunda función, o sea, sería g' por h, más la segunda función derivada, que sería h' por la primera función sin derivar. Esta sería la regla, digamos. Partiendo de eso, entonces vamos a aplicar nuestros teoremas para ir derivando. Entonces tenemos que y' sería igual a la derivada de g'. G' sería derivar x, por lo tanto la derivada de x sería 1. Y multiplicarlo por la función h, que en este caso sería e a la x, más la derivada de h. Nosotros sabemos que la derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Por lo tanto, ponemos esto y lo multiplicamos por g, que sería x. Operamos este producto y nos quedaría igual a 1 por e a la x sería e a la x más x e a la x. Y con eso ya encontramos la primera derivada. Entonces veamos, la segunda derivada sería igual a la derivada de e a la x, sabemos que es e a la x, más la derivada de x e a la x, pero esto ya lo derivamos. ¿Y esto cuánto era? La derivada de x e a la x es todo esto. Entonces podemos poner nosotros e a la x más x e a la x. Si se dan cuenta que hay un factor común, entonces la segunda derivada sería igual a 2e a la x más x e a la x. Y ya tengo segunda derivada. Me tocaría encontrar la tercera derivada. Utilicemos un color nuevo y sería la tercera derivada es igual 2 por e a la x. La derivada de e a la x sería e a la x, entonces esto nos quedaría 2e a la x más x e a la x era nuestra función inicial y la derivada de nuestra función inicial fue esto que tenemos en este cuadrito amarillo. Entonces ya no hay necesidad de derivarla, sino solo lo vamos a agregar. Y esto quedaría e a la x más x e a la x. Aquí hay factor común y podemos decir que esto sería 3e a la x más x e a la x. Y aquí ya tengo la tercera derivada. Para la cuarta, vamos a hacerla de este lado. Y nos quedaría la derivada, la cuarta derivada de esto. Y sería 3e a la x, la derivada de 3e a la x, o sea, la derivada de esta parte de acá. Copiamos el 3 y derivamos e a la x. La derivada de eso nos vuelve a quedar e a la x, más nos pedirían la derivada de x e a la x. Y esto ya sabemos que es todo esto que está en el cuadrito amarillo. Si se dan cuenta, esto parece repetitivo. Entonces creo que podríamos asumir cuál sería el resultado. Más no es lo conveniente porque siempre tenemos que tener un fundamento de lo que estamos haciendo. Bueno, entonces aquí la derivada de x e a la x es esto que está en el cuadrito amarillo y sería e a la x más x e a la x. Operamos esto y sería x, la cuarta derivada de y es igual a 4e a la x más x e a la x. Y ahora solo nos quedaría encontrar la quinta derivada. No es necesario escribirlo de la manera con apóstrofes y yo lo puedo hacer de una manera que sea más simple y en los libros de matemáticas así lo podemos encontrar, que sería y quinta derivada es igual. Derivamos esta parte y derivamos esta otra parte. Sabemos que la derivada de la primera parte sería 4
e a la x, porque nos queda exactamente lo mismo, más la derivada de x a la x. Esto nos quedaría lo que tenemos en el cuadrito amarillo, o sea que entonces sería e a la x más x e a la x. Operamos el factor común que hay ahí y nos quedaría 5e a la x más xe a la x. Y esta sería nuestra respuesta. Por lo tanto, ya encontré las 5 derivadas que me pedían en este problema. Era un poco difícil, pero como les dije al inicio, esto lo podíamos asumir dándonos cuenta que existía un patrón. La primera derivada nos quedó a la e a la x más x a la x. En la segunda nos queda 12 a la x. En la tercera nos queda 13 a la x al empezar. En la cuarta 4e a la x y en la quinta 5e a la x. O sea que si sacáramos una sexta derivada, nos quedaría 6e a la x más x a la x. Y así sucesivamente hasta la última derivada que podamos encontrar. Entonces con eso terminamos este problema. Fue un gusto trabajar con ustedes y nos vemos en un nuevo video.